Hola, soy el doctor Jesús Fernando Villarreal Gómez y el día de hoy presento la ponencia de constitucionalidad de la asignación de diputaciones locales por el principio de representación proporcional a favor de los candidatos independientes en el estado de Baja California, en representación de mis coautores. Ahora bien, en Baja California, al igual que en otras entidades federativas de México, aquellos candidatos a diputados locales registrados por los partidos políticos, la autoridad electoral les puede asignar diputaciones por el principio de representación proporcional. Es decir, aquellos candidatos a diputados locales registrados por los partidos políticos que no hayan resultado electos por el principio de mayoría relativa, porque perdieron la elección frente a sus contendientes, podrán ser diputados por el principio de representación proporcional si resultaron ser la primera minoría. Es decir, la primera minoría sería los mejores perdedores, por así decirlo. Desde luego, esto dependiendo de la disponibilidad de curules en la Cámara de Diputados local, que en el caso de Baja California solamente son 8 de los 25 para este principio de representación proporcional. Sin embargo, este derecho de asignación de diputación local bajo el principio de representación proporcional solamente corresponde a los candidatos de partidos políticos y no así a los candidatos independientes. Esto es así debido a que el apartado D del artículo quinto de la Constitución Política Local del Estado de Baja California prohíbe que a los candidatos independientes registrados al cargo de diputados por el principio de mayoría relativa se les asigne la diputación por el principio de representación proporcional. Por tal motivo, en el mes de octubre del 2021, una legisladora local de oposición registró una iniciativa de reforma constitucional y la presentó. También una reforma a disposiciones legales. De esta iniciativa se dio cuenta ante el Pleno de la 24ª legislatura del Estado de Baja California durante la sesión plenaria del 11 de noviembre de ese mismo año. Esta iniciativa propuso reformar el apartado D del artículo quinto de la Constitución baja californiana para eliminar la referida prohibición, junto a diversas disposiciones complementarias de la ley electoral estatal y de la ley que reglamenta las candidaturas independientes en el estado obviamente de Baja California, con la finalidad de que se pudiera finalmente regular la asignación de diputaciones locales por el principio de representación proporcional a favor de los candidatos independientes también, no solo de los partidos políticos. Por ello, la iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. Una vez recibida en esta comisión legislativa de la Cámara de Diputados local, el diputado presidente de esa comisión turnó la iniciativa al órgano técnico de apoyo que se denomina Dirección de Consultoría Legislativa, a efecto de que se elaborase el proyecto de dictamen correspondiente. La mencionada Dirección de Consultoría Legislativa no elaboró un dictamen favorable de la iniciativa. En su lugar, emitió una opinión de improcedencia respecto de la iniciativa. Los motivos de improcedencia, según la opinión jurídica de este órgano técnico de apoyo, consistían en que la iniciativa contenía un error de diagnóstico y que la propuesta parte de presupuestos jurídicos inexistentes en el sistema jurídico mexicano, según esta Dirección de Consultoría Legislativa en su opinión. En esta opinión, la Dirección de Consultoría Legislativa de la Cámara de Diputados Baja Californiana resolvió que, de acuerdo al orden constitucional federal,
no existen bases normativas que sustenten la pretensión legislativa de la autora de la iniciativa. Esto, ya que según la opinión legislativa que comentamos, las candidaturas independientes se rigen por el artículo 35 de la Constitución Federal Mexicana, fundamento constitucional distinto al correspondiente a los partidos políticos, que sí gozan del derecho a postular candidatos por el principio de representación proporcional. Sin embargo, tanto la jurisprudencia como la realidad político-electoral actual demuestran que los candidatos independientes sí se les pueden asignar cargos de elección popular por el principio de representación proporcional. Esto se evidencia con especial claridad en los cargos de regidores, es decir, municipios, registrados en una planilla de candidaturas independientes. Mientras que el debate todavía subsiste en la asignación, pero de cargos de diputaciones por el mismo principio de representación proporcional. A pesar de esta resistencia legislativa en la Dirección de Consultoría Legislativa, en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México ya se ha pronunciado en el sentido de que, aun cuando los artículos 52, 54, 115 y 116 de la Constitución Federal Mexicana establecen el principio de representación proporcional para los partidos políticos, ello no impide que los estados, o sea, que las entidades federativas locales, pues, dentro de su libertad configurativa, puedan preverla para que las candidaturas independientes también tengan esta asignación por el principio de representación proporcional. Máxime que no existe una restricción expresa en la propia ley fundamental federal, en el sentido de que los ciudadanos puedan aspirar a concursar cargos de elección popular exclusivamente por el principio de mayoría relativa. No existe esta restricción expresa en la Constitución Federal. Entonces sí lo pueden realizar los estados en sus constituciones locales. En este sentido, si la Constitución Federal de México no establece restricción, entonces los estados de la República, las entidades federativas, en el ejercicio de su libertad configurativa en su interior, sí pueden establecer en sus constituciones locales la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional a favor de los candidatos independientes. El hecho de que la Constitución estatal de Baja California, la local, actualmente prohíba esta asignación de diputaciones locales por el principio de representación proporcional a favor de candidatos independientes, no significa que esta restricción expresa no pueda ser removida mediante una reforma a ese mismo texto constitucional que actualmente lo prohíbe. Entonces, por tal motivo, la opinión jurídica de la Dirección de Consultoría Legislativa de la Cámara de Diputados de Baja California, que argumentaba que se partía en la iniciativa de reforma a la Constitución de un presupuesto jurídico inexistente en el sistema jurídico mexicano, es falso, porque ya la propia Corte dice, hay libertad configurativa para los estados, para que sus constituciones sí lo puedan hacer. Entonces, la iniciativa que se presentó ante el Pleno para reformar el apartado D del artículo 5 constitucional local de Baja California sí debió haber sido procedente, tanto en un dictamen favorable por el proyecto de dictamen favorable por la Dirección de Consultoría Legislativa, como también por la propia Comisión Legislativa a la que se turnó, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, y posteriormente haber sido aprobada por el Pleno de la 14ª legislatura del estado de Baja California, lo cual no sucedió porque nunca le dio la oportunidad
ni la Comisión Legislativa, ni la Dirección de Consultoría Legislativa. En fin, esto pudo haber brindado desde entonces acceso a los candidatos independientes a esa asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional a través de la resolución del Instituto Electoral Local. Ante este parteaguas, tenemos que analizar si realmente vale la pena seguir luchando por estos espacios ciudadanos de candidatos independientes. Y por tanto, se concluye que sí es viable y sí se puede reformar el texto constitucional local a efecto de que también los candidatos independientes tengan ese acceso a una asignación de diputación local por el principio de representación proporcional, que a veces los candidatos independientes, sin tener prerrogativas económicas como los partidos políticos para todo el año y para todos los años, alcanzan dignamente un porcentaje de votación superior que muchos diputados de representación proporcional de partidos políticos que sí tuvieron ese derecho. Muchas gracias.